8 de la mañana con 31 minutos. Colectivos, organizaciones y movimientos sociales realizarán hoy conferencia de prensa en el centro de Lima para explicar los detalles de sus acciones convocadas, sobre todo para el próximo jueves 23 de este mes, en la segunda gran movilización Prisión Preventiva Ya. Y de esta manera ejecutar las acciones para limpiar de toda la basura politiquera que viene asentándose en nuestro país, la que gobernaron los últimos 36 años. Según señalan los convocantes, la conferencia de prensa hoy es en el local auditorio de la CAT, la Central Autónoma de los Trabajadores del Perú, a las 6 de la tarde, y se llevará adelante después de ello una asamblea para finiquitar los detalles de la gran jornada y movilización de este jueves. Un día como hoy entregó su vida don Augusto César Sandino, campesino, patriota, político y revolucionario nicaragüense, llamado también general de hombres libres y líder de la resistencia en Nicaragua contra el ejército de ocupación norteamericana. Aprovechamos el recordar este episodio. Una Centroamérica liberada en aquella oportunidad por hombres de origen humilde que comenzaron a pensar por sí mismos, dejando a un lado el infernal yugo de las religiones, quienes venían sometiendo a los pueblos como lo hacen hoy. Lejos de ser un instrumento liberador, las principales iglesias se convirtieron en la fase negativa de los procesos revolucionarios. Es que también Carlos Marx les llamó, son el opio del pueblo. Y bueno, el opio es una droga, y una droga al mismo tiempo que sirve para estimular, para levantar ciertos sentidos físicos y permanecer en alerta al menos un tiempo. La droga también sirve para someterte, para dormirte y para aplastarte. Cuando Carlos Marx emitió dicha sentencia, lo que hizo fue explicar que las religiones tienen un papel dialéctico, un papel doble. Por un lado, pueden estimular al espíritu, pueden estimular la visión del hombre hacia lo desconocido, hacia lo que está más allá de la muerte, hacia un reino de los cielos hacia el cual queremos llegar. Para eso sirve una droga, un opio. Pero después de que te levanta, te vuelve a someter, te duerme y te convierte en un esclavo. Carlos Marx trató de explicar una fase dialéctica de lo que es el proceso de las religiones. Cuando Augusto César Sandino inició su proceso de pensamiento, reflexión revolucionaria, señaló, en base a la doctrina cristiana, de que estábamos en los procesos de cambio y de que esos procesos de cambio son llamados también en la Biblia juicio final. Claro, Sandino se adelantaba en varias décadas a la doctrina del Cordero de Dios, al señalar que de esa manera las revoluciones y cambios sociales son parte del escenario del juicio final, un juicio que lo entendía como un proceso, no como una cosa mágica que vendría de la noche a la mañana. Hemos leído en otras oportunidades textos que hablan de que el juicio de Dios sobre la tierra es como la semilla que nace en un jardín. En un principio nadie se da cuenta.
de que está allí, hasta que comienza a crecer y a crecer, y sus árboles y ramas se hacen las más grandes. Es el juicio final. Principia como una semilla en la conciencia de cada hombre. Es la palabra viviente de Dios nuestro Padre, lo que provoca revoluciones en las épocas que se manifiestan. Y he ahí que las lecciones de los grandes revolucionarios son muchas. Llegamos a nuestro Perú. Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, también era un hombre preclaro. Se anticipó a muchos años a lo que las edades y los tiempos y los muchos años de lucha social iban a lograr después. Túpac Amaru II no relegó a la mujer a un segundo plano, como era el machismo acostumbrado en los invasores españoles. Túpac Amaru II no solamente consideró como iguales a las del sexo femenino, sino que las nombró comandantes y generalas. Casi era el ejemplo de Micaela Bastidas, quien no se subordinaba a José Gabriel, sino que ambos en paridad llevaban las riendas de la revolución, la primera en América, la que se extendió como un grito de libertad en medio de los esclavos criollos, mestizos, negros, originarios, oprimidos de todos los colores y venidos de todos los continentes, en el antiguo virreinato español. El grito de Túpac Amaru II nos dejó otras lecciones, la que necesitamos unirnos en un frente único. Claro, es que no puede ser de otra manera. Es lo más lógico, es lo más avanzado. Túpac Amaru no entendía de que solamente debemos unirnos los originarios, los incas, los descendientes del Tahuantinsuyo. No era ese su pensamiento. Él entendía la unidad en todos. Bastaba con ser un oprimido de los españoles para presentarse y unirse a la gesta de Túpac Amaru y ser incorporado al ejército libertador. Otra de las lecciones, el Frente Único Revolucionario, unidos para golpear. Aunque en pensamiento podamos ser disímiles, tenemos el objetivo común de liberarnos del mismo opresor. Otra lección de los revolucionarios. Volviendo a Sandino y a José Carlos Mariátegui, en Latinoamérica, ambos entendieron que la revolución en el continente se hará con el pueblo cristiano, con el pueblo creyente, porque ellos entendieron su realidad. Si algo hay de enseñanza del marxismo, entre tantas, una que debemos utilizar como herramienta es la que nos indica de que debemos siempre poner los pies sobre la tierra. No se trata de aplicar la teoría en la práctica, imponiéndola, convirtiendo a nuestro molde la realidad. No. Se trata más bien de entender primero cuál es la realidad objetiva y en base a la misma aplicar el instrumento más adecuado. Es como el cirujano, es como el médico que está realizando una operación, según el problema que se encuentra al frente. Si es un tumor, si es una vesícula, si es una inflamación, sea cual fuera el caso, el cirujano aplica el instrumento quirúrgico adecuado. Así son las doctrinas, así son las ciencias sociales, así es el marxismo, así es la doctrina cristiana. Son instrumentos para la acción.
El marxismo revolucionario se fusiona con el cristianismo revolucionario en ese maravilloso puente que es la tercera doctrina planetaria, la doctrina del Cordero de Dios, que es la síntesis para los hombres y mujeres del inicio del siglo XXI en aplicar las lecciones de los revolucionarios de todos los tiempos, y nos remontamos desde las primeras rebeliones de Espartaco y mucho antes de las rebeliones de los explotados por los Anunnakis, pasando por los subyugados por los faraones, por los subyugados en el viejo imperio chino y en el viejo imperio uigur, hasta las revoluciones de la Edad Media, en donde en pleno dominio de la Iglesia Católica, los revolucionarios cristianos, los albigenses y otras comunidades eran vegetarianos, vivían en comunidad y se oponían a la autoridad del Papa, porque era un dictador de aquel tiempo. Y hasta ahora, las lecciones de los revolucionarios implican saber actuar ubicándonos en el periodo histórico, en lo que se encuentra en la mente de nuestros hermanos. Y aquello que está en la mente de nuestros hermanos debemos analizar para, en base a eso, articular las propuestas de cambio, las propuestas de revolución. Y cuando hablamos de revolución, que nadie se asuste. Simplemente significa cambio radical, que fue lo que enseñó la Madre de Jesús, primera revolucionaria en el Evangelio. La humilde María señaló en el texto: mi alma se glorifica en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dichosa me dirán todas las generaciones, porque ha mirado en mí a su humilde sierva, y en mí reposará Dios mi Salvador, el que ha extendido su mano para levantar a los humildes y para despojar a los poderosos de sus tronos, para levantar al oprimido, al humilde, al explotado, y a los ricos dejarlos sin nada. Si estas palabras de María Virgen, Madre de Jesús, no son una proclama a la revolución, ¿qué cosa será entonces? En eso nos inspiramos. Esa es nuestra ideología, esa es nuestra inspiración. Seguiremos hablando en otros momentos de las lecciones de los revolucionarios de nuestro pasado. A las 9 de la mañana con 7 minutos. Tenemos que anunciar, amigos de Radio Cielo, de que nuestra emisora, la número 1 en cultura y educación, en cobertura nacional, tiene su canal oficial en YouTube, que es una de las redes sociales de la inmensa red de las telecomunicaciones, bueno, sobre todo del ciberespacio. Radio Cielo tiene su canal oficial en YouTube. Atención, amigos, podernos ubicar y sobre todo en la página web www.radiocielo.com.pe. Repetimos, canal oficial de YouTube, donde nos puede encontrar en esa vasta red social de los videos del ciberespacio, en el YouTube y en nuestra página web en www.radiocielo.com.pe. Sí, también queremos informar a nuestros amigos que están buscando comunicarse con nosotros. Envíenos mensajes, sí, envíenos mensajes de texto para poder facilitar la transmisión de información de lo que ustedes quieren avisarnos. Hay eventos que se están realizando en varias regiones del Perú. Envíenos mejor mensajes de texto para poder facilitar
esta comunicación. Nos escribe un oyente desde tempranas horas, a ver, sí, es un oyente muy madrugador, ya desde tempranito, 6, 7 de la mañana, ya nos está escribiendo. A ver, aquí nos informa sobre Fujimori y el proyecto IRSA. Nos señala desde Arequipa, Helio, de que el gobierno de Fujimori fue el que firmó el proyecto del IRSA que autorizaba a las empresas brasileñas para que puedan hacer carreteras en el Perú. Y es que todo comenzó desde el gobierno de la dictadura fujimontesinista. Claro, en el caldo de cultivo por excelencia de la corrupción de Montesinos es que se dieron estos hechos como los que ya ahora venimos describiendo. Nadie quiere señalar a los Fujimori. Bueno, nosotros sí lo hacemos, pues. Sobre todo ahora, Mauricio, porque está en investigación y ha entrado a la fase del pedido de levantamiento de la inmunidad contra Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, por el caso de los 100 kilogramos de droga encontrados en los almacenes de su propiedad, de la empresa Limasa, ¿no? Entonces, esto es una fase de la mega corrupción que tiene que saberse, un capítulo de la mega corrupción que la mayoría de la población quizás desconoce. Para muchos, la dictadura de Fujimori fue hace mucho tiempo. ¿Ya quién se acuerda de la dictadura de Fujimori? Bueno, nosotros sí nos recordamos. Sin embargo, los analistas hablan también de que la dictadura continúa en el Congreso. Sí, la mayoría fujimontesinista está continuando su línea política que es inherente a su visión y al comportamiento de su partido. En el Congreso también se mantiene esa dictadura. Y bueno, como no había pues la certeza, ¿no?, de que pudiera ser investigado y llevado a juicio el menor de los Fujimori, sí, estamos hablando de Kenji, no estamos hablando de Puñete, estamos hablando de Kenji. Puñete ya no existe al parecer en este plano de existencia. Kenji no podría tal vez decir por qué, porque sencillamente la mayoría en el Congreso no le daría el gusto al Poder Judicial, a la Fiscalía, para que pueda ser investigado, a pesar de lo que dice Kenji, ¿verdad? Sin embargo, ha salido por el otro lado, y es que la pita se rompe pues por la parte más débil, y la Fiscalía está incluyendo ya a la hermana, a la mayor, ¿verdad?, a Keiko, sí, en la investigación en el caso de Joaquín Ramírez. Ella no es parlamentaria, así que no puede en ese caso levantarse ninguna clase de inmunidad. La señora Keiko Fujimori, implicada en el lavado de activos. El Ministerio Público no está descartando que el principio mal habido de su padre, Alberto Fujimori, el patrimonio, sea el empleado por ella y los exdirigentes para darle apariencia de legalidad. ¿De dónde tanto dinero? Dicen, para acá y para allá, sobre todo para los regalos que siguen desarrollando por todas partes del país, y Kenji también está visitando y llevando obsequios. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Mencionabas al genial Puñete, mucho más inteligente que su propio dueño, pero sí se escuchó un puñetazo también por ahí en cabina de Radio Cielo. Ahí está Puñete. ¿Quién decía que estaba muerto? Es el puñete que te van a dar más tarde, estimado Tony. Y sobre todo, siendo las 9:12 de la mañana, Tony dice, ¿quién le va a tirar Puñete si él es el más acá en la cabina de operaciones técnicas? Pero bueno, pasando ya a la parte informativa de esto que acabamos de señalar, amigos de Radio Cielo, sí, el fujimontesinismo está más feliz que nunca porque la salida inminente de Kuczynski, por ser al parecer uno de los siguientes a ser revelado en la saga de corrupción, los ubicaría a ellos, a los fujimoristas, en una posición favorable. Ellos estarían buscando bajo un plan ya también conocido, revelado por Keiko Fujimori, de que estarían pues buscando la vacancia presidencial, y para esto convocar, después de un gobierno de transición del primer vicepresidente Vizcarra o de la señora Mercedes Arauz, un gobierno de transición de un año, para convocar nuevas elecciones, y de allí ellos se sienten ya los favoritos para llegar
a la presidencia, la señora Keiko Fujimori. Pero bueno, primero tienen que pedir la vacancia de Kuczynski y primero tienen que revelarse toda la información contra él y contra su socio Toledo, que parece que está muy cercano, más cercano que nunca. Todo esto sería un plan orquestado por la señora de ojos rasgados, ¿no? Pero, ¿qué tanto de cierto hay en esto o con respecto a lo otro, ¿no? Pero Pablo Kuczynski ha insistido ante el Congreso que se le dé permiso para ir a los Estados Unidos, muy bien, pero cosa que ha hecho en menos de 24 horas, ¿no? Antes los presidentes acostumbraban con más antelación a hacer estos pedidos, ahora se hace de una manera muy, muy rápida. Pero bueno, ¿qué se puede decir pues de los señores que están en los gobiernos? Ayer veíamos a una señora, a la ministra de Justicia, sí, la señora que era gran amiga de Alberto Bengolea del partido PPC, ya saben, aquí nos estamos refiriendo Marisol Pérez Tello, la ministra de Justicia, a defender o a ser la intérprete del presidente Kuczynski. Ella no tiene temores, ella sobre la corrupción de posible lazo Kuczynski-Toledo con Odebrecht, parece que se siente muy confiada, no va a ocurrir lo mismo que en el gobierno de Alberto Fujimori, una renuncia por fax. Al parecer hay sectores que están diciendo de que Kuczynski también renunciaría por fax, Mauricio, aprovechando su estadía en los Estados Unidos y sobre todo señalando sobre su salud. Claro, Kuczynski no está tan bien que digamos, ¿no? Más que nada por la edad, ¿no? Una persona ya que pasa los 80 años como Kuczynski no necesariamente va a estar 100% óptimo y ya ha tenido varios chequeos en Norteamérica. Aprovecharía su estadía en los Estados Unidos para chequearse una vez más y decir, no puedo seguir, no puedo continuar gobernando porque me hallo mal de salud. Bueno, esta es una tesis que están enarbolando diversos sectores sociales. Renunciaría entonces desde la distancia, se quedaría por allá con su socio Toledo y aquí en el Perú se armaría todo el desbarajuste. Por fax cineroso podría también ser acusado, ¿no? Lo cierto es de que ahora la tecnología habla de otros medios, ¿no? Podría ser a través de por el Twitter, a través del Facebook, a través de un email, ¿verdad? Pero lo cierto es de que podría, pues, a la distancia estar haciendo saber de su renuncia, ¿no? Es una especulación que de alguna manera no puede ser tan calificada de exagerada, porque ya se han registrado antecedentes en nuestro país, y lo cierto es de que él también está siendo sometido a interrogatorios. Ayer ha habido en la mañana una comisión designada desde el Congreso y ha salido insatisfecha con las respuestas que ha dado el presidente. Y es que el presidente es presidente, pero no tiene talla de presidente. Ese es el gran problema, ¿verdad? Ni siquiera en las respuestas puede tener cierto argumento, ¿no?, político, como otros que tienen más jarabe de lengua, digámoslo así, podrían haber elaborado, ¿no?, en sus respuestas. Gran problema para Pablo Kuczynski, que sigue bajando en las encuestas y que pende sobre él una suerte de acusaciones, porque él estuvo allegado pues al gobierno de Alejandro Toledo, que ahora es el centro de la atención en el caso de la corrupción en el país. Sería el primer presidente, una vergüenza en realidad, porque no creo que haya en la historia de la humanidad ningún país que vaya a registrar a 3 o a 4 o de repente a más presidentes presos al mismo tiempo, en una cárcel o en las cárceles de un país. Sería algo no solamente ya de Ripley, sino que señalaría la situación en la que se encuentra la política en nuestro medio. Toda la clase política representada por estos personajes que fueron lamentablemente presidentes en nuestro país. A pensar bien por quién votar, a pensar bien, estimados amigos. A pensar bien por quién votar y sobre todo a pensar bien cómo vamos a reconstruir todo una vez que se destruya, porque toda la corrupción de los últimos 36 años en el Perú habla de que el principal corruptor fue el aparato estatal y el mismo sistema económico tal como está, corruptor y corrupto al mismo tiempo. Entonces, si todo esto no sirve para nada, debe de ser destruido y a continuación levantar lo nuevo, y lo nuevo será una forma de organización que nazca de los pueblos.
9:18 de la mañana, hacemos un alto, un paréntesis, sí, para indicar que nos envían una nota de prensa nuestros hermanos de Piura. Atención Piura, atención Piura, atención regiones del norte de nuestro Perú. Nos envían una nota, se va a realizar este domingo 26, 26, una gran conferencia, nos escriben, gran conferencia de la revelación de los rollos del Cordero de Dios. Tema, como diría un viejo locutor, ¿no? De escaso tamaño. Tema, divino origen de la doctrina del Cordero de Dios. Unificación del tercer mundo en una sola potencia. La caída de la bestia apocalíptica. Gobierno de las mujeres. Era del matriarcado, gobierno mundial del Hijo de Dios y los niños genios en el oriente planetario. Inicio de la era Omega de los viajes interplanetarios. Desaparición de las religiones en todo el mundo. El cambio de costumbres e ideales de la humanidad. El origen del mal en la Tierra. La caída del capitalismo explotador y corrupto. Fin del militarismo. Visión y construcción de los platillos voladores y el juicio final. Bueno, son abundantes temas, no sabemos cómo van a hacer para explicar todos los temas nuestros hermanos de Piura, pero sí sabemos que tienen capacidad de síntesis. A ver, esto va a ser este domingo 26, nos indican este domingo 26 de febrero, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿En dónde? ¿En dónde? Tome nota. Gran Asociación Humanitaria El Proletariado Obrero, así se llama. Es un nombre muy hermoso, ¿no? Gran Asociación Humanitaria El Proletariado Obrero. Bueno, aunque hay cierta redundancia. Gran Asociación Humanitaria El Proletariado Obrero, ubicado en Girón, Cusco 386. Girón, Cusco 386, en plena Avenida Sánchez Cerro, en Piura. De 3 de la tarde a 6 de la tarde este domingo, el ingreso es completamente libre. Es una oportunidad de saber todos los temas que acabamos de describir, hermanos de Piura, en esta conferencia sobre la revelación de los rollos del Cordero de Dios. Ya hemos señalado los abundantes temas que van desde el tercer mundo hasta la caída del capitalismo y el cambio de costumbres de la humanidad. Repetimos, este domingo en Piura, a las 3 de la tarde, en Girón, Cusco 386, en plena Avenida Sánchez Cerro, en Piura. El ingreso es completamente libre. Son las 9 de la mañana con 21 minutos, Mauricio. Bueno, se da la oportunidad para reflexionar un poquito sobre el tema del proletariado. El proletariado es una palabra o una categoría, si prefieren, que explica hasta etimológicamente a las personas que no tienen mayores propiedades, riquezas, no tienen medios de producción, lo que poseen son solamente sus hijos. Por eso lo de la proletario es aquel que posee solamente a su familia, a sus hijos, su descendencia, esa es su mayor riqueza, es decir, son los pobres entre los pobres. Esa palabra era usada ya en la antigua Roma, sí, para designar a esos pobres, ¿no? Y era la época de la esclavitud. Contemporáneamente fue rescatado el nombre para referirse a los pobres del tiempo del capitalismo y que se dedicaban o se empleaban en las fábricas, en la industria. Por eso es que uno puede encontrar en los textos que proletariado contemporáneo, moderno, como también le decía, es sinónimo de obrero, ¿no? O clase obrera, eso la alusión de mi colega Raúl. Pero también existe el proletariado rural. Los campesinos más pobres también se pueden encontrar en los textos que hacen referencia al proletariado rural. Y aprovechamos el tema para señalar de que una de las tareas del socialismo, y eso lo hicieron en la Unión Soviética, que estamos reflexionando en torno a los 100 años de la Revolución Rusa, fue la necesidad de industrializar la producción. En la Rusia, en la vieja Rusia, la industria estaba surgiendo, no fue todavía muy suficiente para desarrollar un socialismo sobre la misma, y por eso los socialistas tuvieron que desarrollar más la industria a través del capitalismo de Estado, no porque quisieran, sino porque no hubo más remedio. Y ahí justamente la industrialización es un gran aporte del socialismo
en los países como la vieja Rusia, donde hay necesidad de industrializar lo que el capitalismo no hizo. En nuestro Perú no existe la industrialización, más bien lo poco que hubo se ha desindustrializado. Por eso el socialismo en el Perú tendrá como tarea principal en la economía la industrialización de la economía con el proletariado obrero citadino urbano y el proletariado rural campesino. Entonces queda confirmada y explicada el término en donde podemos decir también de otra manera, ¿no? No todo proletariado tiene que ser obrero, no todo proletario tiene que ser obrero, pero sí todo obrero es un proletario, ¿no? Creo que está aclarado el término y el concepto como en esta síntesis magistral que acaba de realizar Mauricio. También hay que indicar, amigos de Radio Cielo, es que son los 100 años pues, de la Revolución de Octubre. ¿Ustedes creen que vamos a dejar pasando más así? Este año son los 100 años de la Revolución de Octubre. Así como nos referimos a los temas nacionales, también nos vamos a los temas históricos, ¿no? Los temas históricos y de la historia, no solamente peruanos, sino universal. Bien, también hay que indicar de que en la industrialización de nuestro amado Perú, ahora en las condiciones actuales de nuestro planeta Tierra, hay que indicar sí, industrialización sí, pero con respeto al medio ambiente y bien clarito y con negrita y con letras gordas, con protección de la Pachamama. Industrialización sí, pero ¿bajo qué tecnologías, no? Bajo la tecnología de la bestia actual, vigente, de los hidrocarburos, o vamos a tener que recrear nosotros mismos en nuestra imaginación nuevas tecnologías. ¿Se dan cuenta del desafío, no? Entonces, siempre aplicar los conocimientos a la realidad. Y la realidad hoy nos dice de que nuestro planeta ya no puede más. Estamos destruyéndolo, contaminándolo, y lo vamos a seguir contaminando. Entonces, industrialización, sí. Gobierno del proletariado, es decir, de los más explotados, sí. Pero con un respeto a la Pachamama, a la vida, al medio ambiente y en el poder soberano que tiene nuestro amado pueblo. Hacemos un paréntesis, Mauricio, para señalar de que ya muchos amigos nos están sintonizando en estos instantes a través de la web, sí, a través del canal de YouTube. Estamos en transmisión en directo. Saluda Mauricio a la cámara que en estos momentos nos están sintonizando, sí, seguramente hay, y podemos saber que ya en estos momentos estamos siendo ubicados, y es que así pues nosotros damos la cara, ¿no? Porque no hay temor para lo contrario. En www.radiocielo.com.pe usted nos puede ubicar también visualmente. www.radiocielo.com.pe y Radio Cielo tiene su canal oficial de YouTube. Ubíquenos, búsquenos como Radio Cielo y usted nos encontrará en YouTube. También allí la programación de la número 1 en cultura y educación. Mauricio, antes de pasar a la siguiente secuencia, también hay que añadir, se viene la otra marcha que es la movilización del 4 de marzo. Se viene una movilización también el 4 de marzo, pero esta está concentrada en el tema de la ideología de género. Sí, para muchos es algo muy polémico, ¿no? Hay ciertos sectores que se sienten discriminados, ese es el término exacto. Los sectores de la sociedad, los LGBTs, ahora han agregado LGBTI, no sé quién es el que hace estas clasificaciones, creo que las hacen las ONGs, pero los sectores LGBT se sienten discriminados cuando ha lanzado la campaña contra la identidad, contra la famosa ideología de género, lo cual la ministra ha salido a decir que no existe ideología de género. Sin embargo, escarbando en los libros escolares para este año, para los más pequeños, para la currícula que se inicia escolar, que ya está aprobada y que se inicia de acá 2 semanitas nada más, en los textos del Ministerio de Educación existen las enseñanzas de la ideología de género. Por ejemplo, ¿no? Ya lo hemos leído, es esa famosa historia del Caperucito Rojo, por ejemplo. Eso está ahí en los textos escolares, que no lo nieguen. También la otra historia, o más que nada la enseñanza de un tal Javier que tiene su pareja, que se llama Francisco y que es un arquitecto. O la otra enseñanza de que existen diferentes maneras de ser niño o niña.
en todo esto está encubierto la ideología de género, la que en síntesis significa de que para ellos, para los que nos van a imponer eso, los seres humanos no nacemos ni varones ni mujeres, sino que esto se va formando en la medida que avanzan los años, y ahí recién la persona se identifica si es mujer o es varón. ¿Bajo qué? Bajo la presión social, bajo la enseñanza de los padres, bajo la enseñanza de los medios de comunicación. Allí recién determina el individuo si es varón o si quiere ser varón o si quiere ser mujer. Eso es en síntesis la ideología de género. Por lo tanto, el gobierno de Kuczynski parece en alianza con las ONGs caviares y el sector de la denominada izquierda que se halla en el Parlamento. Ahí está, pues Indira Wilka y Maritza Glave están dándose la mano en este tema. Para poder facilitar así la aprobación de lo que es parte de su programa político, ¿no? Porque en el programa político de estas izquierdas, llámese caviares, reformistas o como se llame, en su programa político está el de defender los derechos LGBT, lo cual no estaría mal, hablando de derechos humanos para todos que somos humanos por igual. Pero aquí ellos han dado un paso adelante y están hablando del matrimonio igualitario, ya no de la unión civil. Carlos Bruce Montes de Oca se quedó corto con su ley de la unión civil. La ley, el proyecto presentado por Indira y Maritza Glave es un proyecto de matrimonio igualitario, o sea, es algo ya que quiere profundizar más aún la cosa. Y bueno, ciertamente es un tema muy peliagudo, sí, es un tema de debate, de controversia, no vamos a ocultar ello. En todo caso, habría que tratar de ver cuáles son los argumentos en un lado y en el otro lado. Nosotros para nada, por ejemplo, hemos tenido conflictos, ¿no?, para poder desarrollar nuestra identidad sexual. En todo caso, yo no creo que sea tan cierto aquello de que en el camino se decide el asunto. Tal vez para algunos no lo sean, pero no para todos. Eso es lo que no quiere decirse. Los que tengan algún problema de identidad, los que tengan algún problema que puedan arrastrar de sus experiencias de vida, tal vez ellos sí hayan tenido ese dilema, o incluso ahora último también en la parte de la ciencia se habla de que el cerebro de los hombres y de las mujeres tiene una distinción. Sí, se habla de una región callosa. Esa región callosa es la que une a los hemisferios. Se dice que en el caso de las mujeres tiene más ramificaciones nerviosas y en el caso de los varones tiene menos ramificaciones nerviosas, por lo cual se dice que las mujeres tienen, digamos, una mayor asociación entre lo emocional y lo racional, cosa que los varones no la tenemos. Los varones somos, digamos, más racionales que emocionales por esa falta o esa insuficiencia de ramificaciones. Si la naturaleza lo ha hecho así, será por algo, suponemos, o en todo caso, pero también se han encontrado que en algunos cerebros de hombres, de varones, las ramificaciones son más. Y quién sabe si eso pueda generar un condicionamiento fisiológico para los casos conocidos de homosexualismo. No digo una afirmación, sino es una interrogante. Pero en fin, hay otra serie de planteamientos, ¿no?, que hablan de malas experiencias en la vida, de mujeres, por ejemplo, que no han encontrado un buen trato de parte de los hombres y luego se han orientado refugiándose en el sentimiento femenino y viceversa en el caso de los varones. Pero en fin, ¿no?, todo esto seguramente habrá que seguirlo analizando. El tema de debate es si ya eso lo que plantean los de la comunidad LGTB es cerrado o en todo caso están dispuestos a seguirlo conversando o debatiendo. Pero parece que en ambos sectores, Mauricio, amigos de Radio Cielo, no hubiera ese puente, justamente ese punto de encuentro, porque los señores, por ejemplo, LGBT, al menos si lo queremos llamar con todo respeto, como ciudadanos que también son, y más que ciudadanos como seres humanos, ellos, por ejemplo, increpan al otro lado de que son muy conservadores, de que son fanáticos y que más bien están extendiendo una ideología de odio, ¿no? ¿Y a quiénes se refieren?
Cuando se refieren a los señores, a los otros señores de las iglesias evangélicas. Y podrían tener razón en parte, porque cuando conversamos o dialogamos con muchos de ellos, los representantes, seguidores de esas iglesias evangélicas, no todos, pero sí algunos que son más papistas que el Papa, son personas aparentemente cargadas de odio contra los homosexuales, contra las personas lesbianas, contra los transexuales, o etcétera, etcétera, porque ahora son varios géneros, eso es lo que ellos quieren decir, ¿no? Que son varios géneros, ¿no? Pero esto es lo que no quiere ser aceptado. Pero bueno, lo puntual aquí es que hay una especie de odio de este sector, repito, del denominado mundo conservador de las iglesias, muchos de sus seguidores, al menos la mayoría, contra el otro bloque que son los LGBTs, que también están organizados hace muchos años y que tienen sus juntas directivas, sus acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? No es nada secreto decir de que los LGBTs han apoyado a la señora Susana Villarán, cómo hacían marchas, y Susana Villarán, cuando era alcaldesa, promovía las marchas de ellos, y hasta que se daban besos, chapes en la Plaza de Armas, todo era promovido por la señora Villarán. Ellos mismos también han apoyado a Verónica Mendoza. Entonces, no es un crimen decir esto porque es una verdad. Y estos sectores LGBTs apoyan, se sienten identificados con la izquierda caviar. Esa es la verdad. Ahora, que parece que no hay un punto de encuentro, Mauricio, ¿no? ¿Es un tema de derechos humanos o no? Porque si se trata de derechos humanos, por supuesto que deben ser respetados los derechos humanos de las personas que se consideran LGBTs. Nadie les está recortando ningún derecho. Pero del otro lado también se dice, bueno, si son también tienen los mismos derechos, entonces también pueden casarse, que se unan en matrimonio, lo cual se opone los sectores llamados conservadores, ¿no? En el que se dice, bueno, si se permite eso, ya también es un paso para también permitir la adopción de niños. Y es por eso que la frase dice, con mis hijos no te metas, ¿no? Aunque debemos agregarles, ¿no? De que también hay que defender a los niños de los pederastas, ¿no? De los pederastas, que bueno, también es un tema muy relacionado. Pero bueno, cuando dice con mis hijos no te metas, se refiere pues que no se le puede estar inculcando en los colegios desde inicial, como quieren hacerlo, desde los 3 añitos, se le va a inculcar a los pequeños, ¿qué cosa? De que es normal, que hay muchas formas de ser varón y muchas formas de ser mujer, que me llamo Francisco y puedo estar con mi novio que se llama Roberto, que el cuento del Caperucito Rojo, o sea, lo que quieren es distorsionar la identidad de los pequeños. Y sabemos que hay directivas del Fondo Monetario Internacional, porque ustedes creen que Kuczynski va a hacer esto porque le gusta. No. Kuczynski está recibiendo directivas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Mediante estas directivas supuestas de defender los derechos homosexuales, mediante estas directivas de la ideología de género en la currícula escolar, se estaría buscando ¿qué? Se estaría buscando que la sociedad peruana tan conservadora de años comience a multiplicarse en muchos, por miles de miles casos de homosexualismo, lesbianismo y toda una serie ya también de desórdenes. Y ojo que no estamos llamando enfermedad, sino desórdenes de tipo sexual. Y entonces, ¿qué? El Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial están buscando, así como otros poderes de facto que gobiernan el mundo, estarían buscando que los peruanos demos rienda suelta a todo lo que ya está en estos momentos viviendo los Estados Unidos y Europa, que son países completamente degenerados. Y no basta, y justamente con esa aplicación, Tony, y no basta solamente con los que han viajado a esos continentes. Y se sabe que allá hay verdaderas Sodomas y Gomorras en cuanto a la sexualidad y que está legalizada en esos países. Entonces, el plan sería buscar un punto de inicio para provocar esa misma degeneración en nuestro país. Repito, donde hay bastante conservadurismo, si vale este término, aunque yo más bien le llamaría un poco más de respeto a las leyes naturales que tenemos en esta parte del planeta
como es nuestro continente, como es nuestro Perú. Pero bueno, como dice Mauricio, es un tema muy peliagudo, ¿no? Es un tema muy polémico, es un tema, sí, muy polémico y que da para seguir hablando más y más y más, Mauricio. Incluso ellos han participado en un colectivo llamado Raíces. Sí, sí, y Raíces tenía su ala, su Raíz. sector, que era, sí, Raíz Diversidad, donde justamente eran los muchachos que tenían, ¿no? Pertenecían a esta comunidad LGTB o LGBT y que en todo caso tuvieron en una oportunidad hasta un plantón en frente de la catedral. Recuerdo muy bien eso porque salió en la televisión y hasta lo llegué a grabar porque algunos conocidos estaban por ahí y porque no se sabía la respuesta que iba a tener Cipriani, a tremenda ofensa, ¿no? De haberle ido a manifestar por unas declaraciones en la misma puerta de la catedral. Bueno, pero ellos también deberían de hacer presencia en la lucha social, no siempre están ahí, tal vez de manera individual, pero no como comunidad. Y la lucha social no es importante, señores estimados, de esa comunidad LGTB o LGBT, en fin, TV porque es televisión y BT porque los vetan en todas partes. Bueno, sí, ese parafraseo, es que esas frases o esa singular siglas, ¿no? LGBT y ahora ahí es algo a veces que da motivo, da pie un poco a la ironía, un poco al sentido del humor, pero seriamente, sí, ellos se hacen llamar así la comunidad LGBT en general, dentro de la cual hay muchas organizaciones en otros países, pero acá en el Perú existía en su momento, porque creo que ahora ya no existe, el movimiento Raíz Diversidad Sexual, que sí estaban en las luchas sociales, y vale decir que eran personas muy, muy valientes en la lucha social. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Parece que han desaparecido, están trabajando ahora con Glave, con Indira Wilka. ¿Qué habrá pasado? O quizás tienen un rompimiento también con ellas, porque también hay divisiones al interior de dichas organizaciones. Pero bueno, hay más información sobre ello. Este es un tema muy, muy polémico, pero lo cierto es que hay una marcha el 4 de marzo también para levantar, y como dice acá, defendamos la integridad de nuestros niños. Creo que las libertades que se quieren considerar, respetar o hacer respetar de todos los ciudadanos, incluyendo los LGBT, no tienen por qué interferir en la formación de los pequeños. Sí, con los inocentes sí no se metan, ¿no? Hagan lo que quieran, sus leyes, respetar su patrimonio, como la unión civil, podría ser, ¿no? Pero no se metan con los niños, no se metan con los pequeños que nacen y que los quieren distorsionar mediante la formación escolar o mediante los medios de comunicación o mediante otras formas, quieren distorsionar su identidad sexual. Eso sí, con los niños no se metan. Bueno, y antes del 4 hay la marcha de este 23, ¿no es cierto?, este jueves, así que no olvidarse. Luego seguirá pues la del 4 que ya hemos visto y también la del 8, ¿no?, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y las mujeres, sobre todo las de conciencia despierta, aquellas que incluso luchan al lado del varón, no en contra del varón como lo hace la gente, las mujeres de la derecha o de la burguesía capitalista, sino al costado del varón justamente para acabar con el sistema de injusticias. También habrán ahí movilizaciones el 8 de octubre y nos mandan un mensaje, de marzo, y nos mandan un mensaje en este momento que nos hace decir lo siguiente, ¿no? En San Juan del Lurigancho se está pidiendo estado de emergencia por el caso del dengue. Esto ya lo había dicho nuestra amiga Olga desde la semana pasada y señala que hoy va a haber una movilización en San Juan del Lurigancho contra la corrupción del alcalde y el descuido por el tema del dengue, sobre todo en adultos mayores que están exigiendo. Además nos señala de que por qué se dio a Acuña alojamiento y no a los ancianos en esa casa de mayores, donde están justamente con problemas. Tenemos casas, dice, de la juventud, más de 4 casas y ninguno de anciano. Eso nos manda nuestra oyente colaboradora Olga. Quizás nos hacen perder valiosos segundos, 9:58, finalizamos allí las comunicaciones. Mauricio. Sí, en efecto, no te tires un puñete, Tony, por ello. Más bien decir que el problema, si es un tema mental, como dicen algunos oyentes, la solución no es fusilarlos, no hay que llegar tampoco a ese extremo. Más bien a una persona con problemas mentales se le tiene que dar atención médica.
No, si fuera el caso. El asunto es de que ellos no se sienten enfermos y por eso tampoco recurren, digo yo, supongo, ¿verdad? En todo caso, si van, seguramente será para ponerse hormonas o qué cosa será. Lo cierto es de que hay que entender mejor el tema, no solamente oponernos de manera drástica, sino buscar que ser comprensivos con el asunto para darle un debido tratamiento. Y lo que también dicen otros, ¿verdad? Que si bien es cierto, van a salir, dicen no, a marchar, con mis niños no te metas, y bueno, también estarían dispuestos a salir a marchar contra los abusos que se dan adentro de las iglesias. Contra eso sí no manifiestan. El tema, por ejemplo, del sodalicio no es meterse contra los niños. ¿Por qué no dicen nada al respecto? ¿Por qué son cómplices con el silencio? Justamente para equiparar todas las denuncias fuertes contra lo que son estos violadores sexuales y al mismo tiempo que atentan contra la niñez y la inocencia, los ponemos todos, sí, en un solo paquete porque son enemigos todos de la niñez. Y están destruyendo gravemente los primeros años de vida del ser humano. Entonces, sí, que obedecería en una plataforma amplia, ubicar no solamente el tema de la ideología de género y la currícula escolar de Kuczynski que quiere imponer de acá a 2 semanas, sino también el tema de los violadores de las instituciones religiosas. Si se pone esto en un solo paquete para defender a la niñez, allí sí creo que nadie podría dudar de que necesitamos unificarnos. Pero bueno, eso es parte también de la historia, cómo nos organizamos, cómo nos unificamos, cómo nos convocamos, cómo nos reunimos. De allí también la importancia de las asambleas, pero hay que estar acostumbrados a hacer asambleas y también a realizar acciones. Una combinación dialéctica que será el camino que venimos enrumando. Mauricio, entonces finalizamos y este jueves, pasado mañana, es la gran movilización, pero hay otros anuncios, creo. Sí, recordamos la movilización de hoy. Hoy movilización en San Juan del Lurigancho contra la corrupción del alcalde y el descuido por el dengue adulto que está tomando víctimas ya en San Juan del Lurigancho. Gracias, Olga. No voy a mencionar tu último mensaje. 10 de la mañana con 1 minuto. Nos retiramos. Gracias, Tony. Con puñetazo incluido. Gracias por la conciencia que vas adquiriendo también junto con el equipo de Cielo Noticias. Gracias, Mauricio Domínguez, en la conducción, su servidor Raúl Arias. Hasta mañana. Buenos días. La difusión de la verdad es nuestro derecho. El acceso a la información no es exclusividad de los poderosos. Estando la verdad de nuestro lado, no tenemos miedo. El conocimiento de la realidad es la luz de los pueblos. Y esa luz llega a ustedes desde estos momentos. Radio Cielo, cobertura nacional, presenta Cielo Noticias, la voz del nuevo mundo. Queda con ustedes en la conducción Raúl Arias y Mauricio Domínguez.